Hola, amigas, amigos, queridos suscriptores, bienvenidos a nuestra ventana cultural número 106. Hoy vamos a hablarles de un autor italiano y les traemos un cuento, La oveja negra. El autor, Italo Calvino. Italo Calvino nace en 1923 en Santiago de las Vegas, provincia de La Habana, en Cuba. Italo Giovanni Calvino Mameli fue un periodista italiano, escritor de cuentos, ensayos y de novelas. Uno de los escritores italianos más importantes de ficción del siglo XX. A los 2 años de nacido, su familia se devuelve a Italia. Su infancia y su adolescencia la pasaría en San Remo. Durante la Segunda Guerra Mundial, Italo Calvino se unió a la resistencia italiana para luchar contra el fascismo y contra la ocupación nazi. Después de la guerra estudió letras y literatura en la Universidad de Turín. En su edad madura vive muchos años en París. Dentro de las obras de Italo Calvino, Las Cosmicónicas, Ciudades Invisibles, Si una noche de invierno, un viajero. En 1985 muere en Siena, Italia, Italo Calvino. Muy bien, su cuento, La oveja negra. Había un pueblo donde todos eran ladrones. A la noche cada habitante salía con la ganzúa y la linterna e iba a desvalijar la casa de un vecino. Volvía al alba y encontraba su casa desvalijada. Y así todos vivían en amistad y sin lastimarse, ya que uno robaba al otro y este a otro, hasta que llegaba a un último que robaba al primero. El comercio en aquel pueblo se practicaba solo bajo la forma de estafa por parte de quien vendía y por parte de quien compraba. El gobierno era una asociación para delinquir, para perjuicio de sus súbditos, y los súbditos por su parte se ocupaban solo en engañar al gobierno. Así la vida se deslizaba sin dificultades y no había ni ricos ni pobres. No se sabe cómo ocurrió, pero en este pueblo se encontraba un hombre honesto. Por la noche, en vez de salir con la bolsa y la linterna, se quedaba en su casa a fumar y leer novelas. Venían los ladrones, veían la luz encendida y no entraban. Esto duró poco, pues hubo que hacerle entender que si él quería vivir sin hacer nada, no era una buena razón para no permitir que los demás lo hicieran. Cada noche que él pasaba en su casa era una familia que no comía al día siguiente. Frente a estas razones, el hombre honesto no pudo oponerse. Acostumbró también a salir por las noches para volver al alba, pero insistía en no robar. Era honesto y no quedaba nada por hacer. Iba al puente y miraba correr el agua. Volvía a su casa y la encontraba desvalijada. En menos de una semana el hombre honesto se encontró sin dinero, sin comida y con la casa vacía. Pero hasta aquí nada malo ocurría porque era su culpa. El problema era que por esta forma de comportarse todo se desajustó. Como él se hacía robar y no robaba a nadie, siempre había alguien que volviendo a su casa la encontrara intacta, la casa que él hubiera debido desvalijar. El hecho es que poco tiempo después aquellos que no habían sido robados encontraron que eran más ricos y no quisieron ser robados nuevamente. Por otra parte, aquellos que venían a robar a la casa del hombre honesto la encontraban siempre vacía y así se volvían más pobres. Mientras tanto, aquellos que se habían vuelto ricos tomaron la costumbre también ellos de ir al puente por las noches para mirar el agua que corría bajo el puente. Esto aumentó la confusión porque hubo muchos otros que se volvieron ricos y muchos otros que se volvieron pobres. Los ricos, mientras tanto, entendieron que ir por la noche al puente los convertía en pobres y pensaron, paguemos a los pobres para que vayan a robar por nosotros. Se hicieron contratos, se establecieron salarios y porcentajes. Naturalmente siempre había ladrones que intentaban engañarse unos a otros, pero los ricos se volvían más ricos y los pobres más pobres. Había ricos tan ricos que no tuvieron necesidad de robar ni de hacer robar para continuar siendo ricos. Pero si dejaban de robar, se volvían pobres porque los pobres los robaban.
Entonces pagaron a aquellos más pobres que los pobres para defender sus posesiones de los otros pobres, y así instituyeron la policía y constituyeron las cárceles. De esta manera, pocos años después de la aparición del hombre honesto, no se hablaba más de robar o de ser robados, sino de ricos y pobres, y sin embargo eran todos ladrones. Honesto había existido uno, y había muerto enseguida de hambre. Muy bien, espero les haya gustado. Nos veremos en 15 días, estimados amigos, La Oveja Negra de Ítalo Calvino. Buenas noches.